Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy continuamos con la segunda sesión del curso virtual especializado de planeamiento tributario empresarial a cargo del doctor Julio Raggio Villanueva. Doctor Julio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Iniciamos con esta segunda sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? Bueno, rápidamente permítame por favor compartir la pantalla y vamos a seguir viendo, analizando los casos que estábamos viendo ayer, conversando ayer sobre los errores más frecuentes que se cometen al hacer planeamientos tributarios. Terminamos viendo el día de ayer el tema de las regalías, los pagos por regalías que no logran llegar a tener causalidad y que son reparados y que por tanto es un planeamiento fallido en el sentido que al momento que pasa la revisión por parte de la SUNAT les repara este tipo de gastos a las empresas, ¿no? Luego tenemos que ver, otro de los errores más comunes son los planeamientos tributarios con estructuras laborales no reales. O sea, se intenta eh, eh, contratar personal, contratar personal en esencia que no empuje el tema de los beneficios sociales, que sean trabajadores, pero que formalmente aparezcan desligados de la empresa, ¿no? Y aquí no solamente tenemos una amplia gama de situaciones en donde este tipo de operatividad es bastante contingente, porque la administración tributaria se apoya mucho en la normatividad laboral, en estricto, cuando hablamos de planeamientos tributarios con incidencia laboral. Las normas tributarias son adjetivas, o sea, las normas principales son las laborales y se aplican las disposiciones laborales, incluyendo lo que nosotros conocemos como el principio de la primacía de la realidad. Es decir, no importan tanto las formas, no importa lo que digan los contratos, lo que manda es lo que ocurre en la realidad, lo que realmente ocurre. Entonces, cuando hay estas auditorías tributarias laborales, siempre existe este riesgo porque cuando la administración tributaria empieza a verificar y lo hace también a través de sus esquelas, ¿verdad? A través de sus esquelas y de sus cartas inductivas, en donde te dice, oye, tú tienes tanta cantidad de personas proveedores de rentas de cuarta categoría, pero el tema es que la SUNAT encuentra, y ahí es donde se basa, por eso le digo el tema de primacía de la realidad, encuentra personas que formalmente aparecen como desligadas a la empresa a través de emisores de recibos por honorarios, por ejemplo, pero que en estricto sí tienen un nivel de subordinación que puede ser apreciado fácilmente. Y además, hay lo que se llaman los indicios sobre la existencia de un verdadero contrato de trabajo y que no, y que a pesar de que se conoce el tema, no son tomados en cuenta, son dejados de lado, se piensa que no ocurre mucho, que no hay mucho problema, ¿verdad? Entonces, la SUNAT encuentra en estas empresas que hay proveedores de servicios que emiten recibos por honorarios, ¿verdad? Y que son secuenciales, solamente se sujeto por montos recurrentes, hay periodicidad, hay frecuencia, hay montos reiterados y hay, digamos, secuencia única de emisión, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 están yendo siempre al mismo sujeto. En estos casos, pues la SUNAT acota y no, no los toma no los toma como si fuesen trabajadores de cuarta categoría, sino en realidad como trabajadores de quinta, y que el monto que reciben estas personas es un monto, es una cuestión de remunerativa, es un monto, es un concepto remunerativo pleno y por tanto sujeto a todas las cargas sociales. Entonces, se venden planeamientos, esquemas de trabajo, operatividades en donde se toman a sujetos que realizan labores permanentes, o sea, son funciones permanentes en la empresa, pero no están en la planilla como quinta categoría, sino están como proveedores de cuarta, inclusive muchísimas veces de ellos se confunden las personas
porque como manda lo laboral en estos planeamientos tributarios, en realidad hay mucha gente que todavía cree que por el hecho de no tener un contrato esa persona no es un trabajador, cuando lo que ocurre en materia laboral es absolutamente lo contrario. Un contrato de trabajo no necesita de un papel en blanco y negro, por la primacía de la realidad, ¿correcto? Entonces, existe contrato de trabajo cuando hay una persona que presta sus servicios a un sujeto de manera permanente y en subordinación, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que estar en blanco y negro son los contratos a plazo fijo, los contratos modales, los contratos de capacitación, formación juvenil, los contratos de joven empresario, los contratos o sea, los contratos que no son permanentes o que pretenden no ser estables, ¿verdad? Y permanentes, entonces esos son los que se ponen en blanco y negro. Los contratos, la realidad es que las personas que están trabajando a plazo indefinido normalmente no tienen contrato. Y eso es lo que dice la ley, o sea, primacía de la realidad. El contrato existe por la simple prestación del servicio en subordinación. ¿Correcto? Entonces hay un tema ahí bien importante, porque lo tributario lo único que hace es ver qué ocurre de acuerdo a lo laboral y de acuerdo, y como sea, como se presente la situación de acuerdo a las normas laborales, se aplican las normas tributarias. Entonces tenemos varios errores muy comunes, como por ejemplo fuerza de ventas, vendedores que pasan como compradores independientes, ¿no? Compradores independientes, y son vendedores que son clientes que no venden ellos mismos, o sea, compran ellos, pero les venden siempre a los mismos sujetos y cuando la SUNAT ha ido a preguntarles a los sujetos, dicen, no, él es vendedor de tal empresa, no, él siempre me vende así, ¿sí, no? No, 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 no sé por qué, pero ahora han cambiado. Antes me facturaba directamente la empresa, ahora me factura este señor, pero es el vendedor, siempre, él tiene años trabajando en la empresa como vendedor. Entonces, ese tipo de situaciones de tercerización o intermediación son fachadas, ¿verdad? Son fachadas, son para evitar el tema de la generación de las cargas sociales. Pero falla porque eh, se apoyan en lo laboral y determinan que siguen siendo trabajadores. También son los casos de perceptores de rentas de cuarta categoría, pero con contrato de quinta, que este es un tema que las preguntas y me dice, doctor, ¿y qué le parece si hacemos esto? Mire, yo necesito lograr esto y siempre llegan estas consultas unas 10, 12 veces al año. A mí me sorprende todavía, ¿no? Son personas que formalmente tienen contratos de quinta categoría con una empresa, pero quieren le piden a esa persona que pase recibos para cuarta categoría a fin de no registrarlo ese monto como sujeto a cargas laborales. Eh, este año, este año hemos tenido el caso de una fiscalización a un cliente en donde le revisaron exactamente ese tema. Y resulta que el jefe de ventas, perdón, el gerente comercial de esta empresa, había pasado un recibo por honorarios con un monto importante, ya, en el año 2022, ¿ok? En el año 2022 había pasado un recibo por honorarios importantes, en donde el recibo por honorarios se decía por elaboración de plan de marketing, ¿no? Marketing y ventas. Oye, pero si tú eres el gerente comercial, esa es tu función. O sea, esa es una de las tareas que tú tienes que realizar. ¿Cómo vas a pasar un recibo por honorarios y pretender que eso sea cuarta categoría cuando el recibo por honorarios se refiere a actividades y tareas que son exactamente tu función? Entonces, la SUNAT, pues, de frente dijo, y mira, ¿saben qué cosa? Esto es quinta categoría, entonces no se han hecho las retenciones, no se han hecho aportes a la salud, no se han hecho aportes a la ONP, porque esa persona estaba en la ONP, el cálculo de las retenciones de quinta categoría está mal efectuado, y bla, 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 multa, 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 más tributos omitidos. Entonces, esta empresa, pero entonces me dice, entonces, ¿cuándo puede una persona emitir recibos de cuarta categoría? Pues muy simple,
cuando sea una actividad absolutamente ajena a la labor que cumple esa persona en la empresa. No entiendo, me dijo el gerente. Bien fácil. Esta persona es el gerente comercial de la empresa. Entonces él sí podría emitir un recibo por honorarios a la misma empresa, pero por ejemplo, por la preparación de paella para el aniversario de la empresa para 40 personas. Una cosa es ser gerente comercial y otra cosa es tener el hobby de saber preparar paellas, ¿no? Y lo pongo así de grueso y chusco como para que se note lo diferenciado que tiene que ser la actividad. Entonces, yo sé pues que en la práctica se da y que hay inclusive muchos profesionales contables y abogados también que dicen, no, pero hagamos esto. Bueno, es tremendamente contingente. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con este tema, porque además está expreso en el artículo 38 de la ley del impuesto a la renta, que regula cuáles son las rentas de quinta categoría, esta circunstancia. Son rentas de quinta categoría, ya, son rentas de quinta categoría, las rentas que perciba una persona, ¿no? Bajo el esquema de rentas de cuarta, o sea, trabajo independiente, cuando simultáneamente tiene un contrato de trabajo con el mismo sujeto al cual le presta el servicio. O sea, eso no es cuarta por ningún lado. Está expresamente puesto en la ley que es quinta, pero a pesar de eso, se fuerza la situación y se siguen registrando como si fuesen recibos por honorarios, ¿verdad? Y se le hace la retención del 8% y todo lo que quieran, pero no es renta de cuarta, eso es renta de quinta. ¿Ok? Luego también tenemos los problemas de la cuarta quinta, ¿verdad? No es un régimen tributario el de la cuarta quinta, no sé de dónde ha salido esa creencia de que cuarta quinta es un régimen tributario. No, no, no es un régimen tributario. Cuarta quinta es un nombre que se le ha dado así una especie de apodo tributario, una especie de apodo tributario, para efectos de señalar que a pesar de que hay trabajadores que formalmente se presentan como perceptores de rentas de quinta categoría, en realidad, aun cuando están emitiendo comprobantes de pago, dado que tienen un horario de trabajo, lugar de trabajo y que los recursos necesarios para prestar su servicio corren por cuenta y cargo del empleador, entonces, por más que aparezcan con recibos por honorarios, son quinta categoría. Y al ser quinta categoría, tienen toda la obligación de tener las cargas sociales. Eh, eh, lo que pasa es que hay un tema bien interesante, y hay un tema bien interesante porque eso, eh, las empresas cometen el error de manera bien tonta. No tengo otra palabra que decirlo, bien tonta, ¿ya? Porque, por ejemplo, tenemos el tema de cuarta quinta, ¿no? Y la ley dice que es quinta. Y si es quinta categoría, entonces esos conceptos que está percibiendo no son honorarios, sino son remuneración. Y siendo conceptos remunerativos, yo los tengo que registrar como quinta categoría, desde el punto de vista laboral, por más que la declaración tributaria tú puedas ponerlo como cuarta quinta, para efectos tributarios laborales o para efectos laborales tributarios, como quieran verlo, ese monto que se declara como cuarta quinta llega a la SUNAT y así, o sea, es carnecita sin hueso, ¿no? Es pura pulpa. El auditor llega y se empieza a afilar el colmillo y lo clava, pero rico. No va a haber ni nervio ni hueso, porque el propio contribuyente, la propia empresa está declarando que respecto a esos sujetos, esos montos de remuneración son quinta categoría, y así lo está declarando la PLAME. Solo que ha hecho, de todos los conceptos que están listados en la PLAME, ha hecho un check en cuarta quinta. Pero lo que estas empresas no quieren entender, no quieren ver o no les interesa ver, es que cuando se pone ese concepto de cuarta quinta y se declara como quinta categoría, eso jala indefectiblemente el tema de CTS, vacaciones, gratificaciones, aportes a la salud, aportes a la ONP o lo que corresponda, ¿verdad? Y por tanto se está generando allí un pasivo gigante.
Pero no solamente es en el tema del ámbito tributario, porque también hay que ver el mapa completo. Cuando una de estas personas está siendo declarada como cuarta quinta, ¿no? O sea, no hay, en la PLAME no hay un concepto de cuarta quinta con de manera independiente. Encuentras cuarta y encuentras quinta. Y dentro de los conceptos de quinta categoría tienes la famosa cuarta quinta. Un trabajador se consigue esas PLAME, se consigue esas PLAME y la lleva al Ministerio de Trabajo y va a poder exigir que le falta de pago de remuneraciones, falta de pago de las gratificaciones, falta de pago de vacaciones, falta de pago de todo, falta de pago de todo, ¿no? Entonces, las empresas se meten en un embrollo gigante y la verdad es que siempre se suele escuchar, oye, ¿cómo hago para que no sean, no empujen beneficios sociales, para que no me empujen esta? Entonces, las empresas lo saben, pero a pesar de eso, no sé qué palabra utilizar, pero les es indiferente o no le toman el pulso al tema o simplemente les llega y no les interesa, no lo sé. Pero siempre se presentan estos problemas. Ante la SUNAFIL, ante el Ministerio de Trabajo, son quinta categoría y eso indefectiblemente le da al trabajador todos los elementos necesarios y las pruebas necesarias como para poder exigir, saliste del trabajo, oye, no vas a trabajar, ah, muchas gracias, a la semana, al mes, pin, la demanda ante el Ministerio de Trabajo, ¿qué conceptos se está pidiendo? Remuneraciones impagas, ¿no? Conceptos impagos. CTS de los años tales a tal, no me ha pagado tampoco las gratificaciones, ¿no? Y tengo vacaciones truncas y tengo cualquier otro concepto laboral, ¿no? Y además pido una indemnización por despido injustificado, porque estando yo como cuarta quinta, aun cuando le he emitido recibo por honorarios, por el principio de primacía de la realidad, estamos ante un contrato de trabajo, ¿verdad? Y por tanto, no me ha entregado las boletas, y no ha hecho las retenciones correctamente. La SUNAFIL ahora le pasa ese informe a la SUNAT y el tema ahora ha cambiado. Yo no sé si ustedes saben, en realidad cambió hace como 4 años. Pero antes, cuando se producían estas situaciones verificadas por la SUNAFIL pues levantaba un acta o estaba ahí la resolución, intentaba la conciliación de siempre con el empleador, ¿no? Y emitía su resolución. Y esa resolución la SUNAFIL la enviaba a la SUNAT y la SUNAT la recibía como una denuncia de un tercero y realizaba sus propias investigaciones. Ahora ya no. Bueno, desde el 19 ya no. Lo que pasa ahora es el acta que levanta la SUNAFIL es prueba plena sobre lo que afirma ella. Entonces lo que hace la SUNAT es ahora coge esa acta de la SUNAFIL y liquida, de frente, liquida, porque ya hay una entidad pública que en el ejercicio de sus funciones y de sus competencias ya ha realizado esa verificación y por tanto ese documento firmado y que ha emitido la SUNAFIL es prueba plena que sustenta y avala la emisión, por ejemplo, de órdenes de pago. Entonces, ahí hay una contingencia genial, ¿ah? O sea, este, Teresa, bueno, ¿cómo estás, Teresa? Buenas noches. Dice, en algunos ministerios tienen este tipo de trabajadores cuarta quinta. ¿Hay alguna norma que la respalda? En la ley del impuesto a la renta, nada más, pero recuerda, mi querida Teresa, que el mayor incumplidor, si cabe esa palabra, el mayor incumplidor de las normas laborales es el propio Estado. O sea, por ejemplo, ¿no? Los contratados CAS, los contratados CAS es renta de quinta, pero el decreto supremo salió y dice que son cuarta. Es el Estado, es el principal sujeto que incumple las normas laborales. O sea, eso no es desconocido. Pero si te preguntas ¿hay alguna norma que lo respalda? Sí, lo que pasa es que se apoyan en esta norma, en lo que está en el 38 de la Ley de Impuesto a la Renta, que habla de este famoso concepto de la cuarta quinta, pero no es un régimen tributario. ¿No? Por eso te digo, es un apodo tributario, si quieres verlo así, es una forma de llamar las cosas, es darle un nombre a una situación que se produce en la realidad, pero no es un régimen tributario. ¿Ok? Y por tanto, por eso es que les comento que la contingencia mayor está en que al término del vínculo laboral, esa persona, aun cuando haya emitido recibos por honorarios, puede presentarse ante el Ministerio de Trabajo y alegar que ahí hubo
despido injustificado. Y puede solicitar la indemnización o puede solicitar la reposición, puede solicitar los conceptos remunerativos impagos. En realidad es una pésima forma de trabajar, es una pésima forma de contratar, pero bueno, hay estudios de abogados a los cuales la SUNAT le ha caído y así los ha mordido, porque lo típico es que los abogados están en este limbo tributario laboral. Pero hay estudios que les ha caído la SUNAT y han tenido que reconvertirse y todos entran a planilla, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Y por ejemplo, ¿no? No es un planeamiento tributario, pero vale la pena mencionarlo, ¿ya? Vale la pena mencionarlo. Hay muchísimo error, especialmente por parte de restaurantes, por parte de negocios de atención al público, restaurantes, bares, discotecas, este tipo de lugares de atención al público, cafeterías, en donde eh, estuvieron contratando, estuvieron contratando estos chicos venezolanos que llegaban, pero resulta que estos chicos que llegan al Perú durante el primer año de su arribo, tienen la condición de sujetos no domiciliados. Recuerden que el sujeto no domiciliado cambia, la condición de domiciliado cambia a partir del 1 de enero del año siguiente si es que has cumplido los 183 días previos. Porque si no has cumplido los 183, el segundo año, o sea, el primer año de arribo y el siguiente año, todos los 2 años van a ser no domiciliados. ¿Y por qué les comento este tema? Porque hay mucha gente que ha metido la pata pensando que como estos chicos, estas chicas, tienen el famoso PTP, o TPT, no me acuerdo cómo es, ¿no? El PTP, como tienen el PTP, eso significaba que ellos ya eran domiciliados en el Perú y que tributariamente les correspondía las retenciones de cuarta o de quinta categoría. Y la respuesta es no. Durante el año de arribo, esas personas son, aunque estén físicamente en el Perú y aunque tengan el PTP que les permite trabajar, tributariamente seguían siendo no domiciliados. Y como consecuencia de ello, las retenciones del impuesto a la renta eran totalmente distintas y son totalmente distintas. Porque mientras que a un sujeto domiciliado tú le vas a descontar las 7 UITs y vas a hacer la progresión, tal como dice el artículo 84 de la Ley de Impuesto a la Renta, el cálculo de las rentas de quinta, ¿verdad? Para los sujetos, estas personas colombianas, venezolanos o cualquier nacionalidad, en el año de su arribo, por lo menos en el año de su arribo, al ser no domiciliados, hay que aplicarle las reglas de retenciones a no domiciliados. O sea, no es que a ellos, por ejemplo, no les aplica el descuento de las 7 UITs. Ya a ellos no les aplica el descuento del 20% flat que tienen todos los perceptores de rentas de cuarta categoría. ¿Correcto? Entonces, a ellos no les aplica descuento de la UIT. Para ellos, su base, si es renta de cuarta categoría, la base sobre la cual se aplica la retención es el 80% de los recibos por honorarios y en el caso de quinta categoría es el 30% de su remuneración básica. Y la gente no ha hecho estas retenciones y hasta ahorita está llegando la SUNAT a hacer estas revisiones. Oye, ¿por qué a esta persona le has retenido solamente en total el 14% o el 8% y no has retenido el 30%? O sea, tú has retenido el 8, te faltan entonces pagar 22% más. Tú le has retenido 14, te falta entonces pagar 16% más, porque no han considerado la incidencia del tema de ser no domiciliado. Y hay muchísimos errores de este tipo, muchísimos. Y lo que también rebota muy fuerte en el ámbito tributario se produce especialmente cuando hay intervenciones en la zona FIL y encuentra que hay trabajadores no registrados. Todos conocemos esas historias acerca de que la zona considera trabajadora a cualquier persona que se encuentre en ese momento en la empresa, aun cuando sea un trabajador de otra empresa, o sea un practicante, o sea un sujeto de formación juvenil, pues, o sea, tienen que hacer los descargos.
Pero cuando efectivamente la SUNAFIL encuentra que hay personas que son trabajadores y que no están declarados, no están dados de alta en este registro, por supuesto, menos aún están siendo declarados en el PET, en la PLAME,